¿Sabías que este 27 de septiembre el cielo nos regalará una lluvia de meteoros que muy pocos conocen, pero que podría esconder secretos cósmicos aún sin resolver? No hablamos de las Perseidas ni de las Gemínidas, esas que todo el mundo espera cada año. Esta vez se trata de las sextántidas diurnas, un fenómeno astronómico que ocurre silenciosamente en septiembre y que solo los observadores más atentos conocen. Hoy vamos a descubrir qué son realmente estas misteriosas estrellas fugaces, de dónde provienen, por qué la NASA y la IAU las estudian aunque casi nadie hable de ellas, y qué historias y enigmas rodean a este fenómeno. La lluvia de meteoros sextántidas diurnas, también conocidas como Daytime Sextantids, recibe su nombre de la constelación Sextans, el sextante, un grupo de estrellas débilmente visible al sur de Leo. Su pico ocurre cada año a finales de septiembre y en 2025 está previsto para el 27 de septiembre. Se trata de una lluvia menor, con una tasa horaria que rara vez supera los 5 meteoros por hora en condiciones ideales. Puede que te preguntes, ¿por qué interesarse por una lluvia tan modesta? La respuesta está en lo que representa: un misterio en el firmamento, un evento que desafía lo común, un recordatorio de que no todo en el cosmos es predecible y grandioso. Algunas veces, los fenómenos más discretos esconden secretos más profundos. La mayoría de las lluvias de meteoros que conocemos tienen un origen claro. Fragmentos de cometas famosos, como el 109P, Swift-Tuttle, en el caso de las Perseidas, o el 3200 Phaethon, en el caso de las Gemínidas. Pero las sextántidas no tienen un progenitor confirmado. Se cree que podrían estar relacionadas con un cometa extinto o fragmentado hace miles de años, cuyos restos aún cruzan la órbita de la Tierra. Otros estudios sugieren que su origen podría ser un asteroide cercano a la Tierra, aún no identificado con precisión. En otras palabras, cada meteoro de las sextántidas es un pedazo de historia cósmica cuyo origen exacto sigue siendo un enigma. El nombre Daytime Sextantids se debe a que su radiante, el punto del cielo del que parecen provenir, se encuentra muy cerca del Sol desde nuestra perspectiva. Esto significa que la mayoría de sus meteoros ocurren durante el día, cuando no podemos verlos. Lo que alcanzamos a observar son apenas los meteoros más brillantes, visibles en la madrugada o el amanecer. En ocasiones, incluso, han sido detectados por radar, más que a simple vista. Esto las convierte en una lluvia especial, invisible para muchos, reservada solo para quienes realmente saben dónde y cuándo mirar. El pico de actividad se espera el 27 de septiembre, aunque conviene observar desde la madrugada del 26 hasta la mañana del 28. Hora recomendada: poco antes del amanecer, entre las 4:30 y las 6:30 de la mañana, mirando hacia el este. Lugar: busca un horizonte despejado y, de ser posible, cielos oscuros alejados de la contaminación lumínica. Herramientas: no necesitas telescopio ni binoculares, solo tus ojos y paciencia. Dato curioso: la Luna estará en fase menguante avanzada, lo que significa que su brillo no interferirá demasiado con la observación. Aunque la tasa de meteoros sea baja, la experiencia de ver uno de esos trazos de luz en un cielo silencioso puede ser inolvidable. Para la mayoría de la gente, una estrella fugaz es un simple destello, pero para los científicos, cada meteoro es una pista sobre el pasado del sistema solar. Los estudios de las sextántidas han revelado partículas con composiciones extrañas, distintas a las de otras lluvias más famosas. Los radares detectan estas corrientes de partículas que impactan la atmósfera
a más de 32 kilómetros por segundo. Algunos astrónomos creen que entender estas lluvias menores podría ayudarnos a identificar familias de cometas y asteroides perdidos, piezas de un rompecabezas cósmico que aún no comprendemos del todo. En la antigüedad, cualquier rastro de luz en el cielo era visto como un mensaje divino, y aunque las sextántidas no fueron reconocidas hasta tiempos modernos, culturas de todo el mundo asociaban las estrellas que caen con augurios de cambio, transiciones o advertencias de los dioses. Lo interesante de las sextántidas es que parecen esconderse del ojo humano. Son meteoros invisibles para la mayoría, como si fueran secretos reservados a los iniciados. ¿No es curioso que incluso hoy, con telescopios y satélites, todavía existan lluvias de meteoros de origen incierto que se manifiestan en silencio, lejos de la espectacularidad de las Perseidas? Algunos investigadores alternativos sostienen que estas lluvias menores podrían estar vinculadas a fragmentos que, eventualmente, podrían derivar en objetos más grandes con trayectorias cercanas a la Tierra. Aunque no hay pruebas concluyentes, la idea no es descabellada. Muchos asteroides han sido descubiertos justo después de pasar rozando la Tierra, y algunos de ellos podrían ser restos de cuerpos mayores asociados a lluvias de meteoros. ¿Y si cada sextántida fuera un recordatorio de que el universo todavía guarda sorpresas y que no todas ellas son inofensivas? Los meteoros no solo son espectáculo, contienen compuestos orgánicos, moléculas que podrían haber sembrado la Tierra primitiva con los ingredientes necesarios para la vida. La hipótesis de la panspermia sugiere que lluvias como esta, hace miles de millones de años, podrían haber traído el material genético inicial que encendió la chispa de la vida. Así que cada destello que veas en el cielo podría ser un fragmento de ese proceso cósmico que nos conecta con las estrellas. Usa ropa cómoda y lleva algo para tumbarte al aire libre. Evita mirar pantallas brillantes. Tus ojos necesitan adaptarse a la oscuridad durante al menos 20 minutos. Mira sin fijar la vista. Los meteoros aparecen de forma inesperada en cualquier parte del cielo. Ten paciencia. Quizá no veas una lluvia intensa, pero cada meteoro será especial. Y recuerda, observar las sextántidas no es solo cazar destellos de luz, es contemplar un fenómeno raro, casi escondido, que nos conecta con lo desconocido. La lluvia de meteoros sextántidas del 27 de septiembre puede que no llene el cielo de destellos como las Perseidas, pero justamente por eso tiene algo único: la sensación de estar frente a un secreto cósmico que pocos conocen. Al mirar hacia el este en esas madrugadas, piensa en lo que estás presenciando. Partículas que llevan miles de años viajando por el espacio. Fragmentos de cuerpos celestes aún no identificados, trazando su historia en segundos frente a tus ojos. ¿Y si cada una de esas luces fugaces fuera un mensaje del universo, recordándonos que todavía queda mucho por descubrir allá afuera? Si este tema te fascinó tanto como a mí, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que las lluvias de meteoros son solo fenómenos físicos o mensajes simbólicos del cosmos? ¿Te animarás a madrugar el 27 para intentar ver alguna sextántida? Dale like si aprendiste algo nuevo. Suscríbete para seguir explorando el lado oculto de los fenómenos astronómicos. Y comparte este video con alguien que también mire al cielo con curiosidad. Nos vemos muy pronto, bajo un cielo lleno de misterios.